Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio y la teología de San Mateo. Nosotros hablamos de dos capítulos muy importantes, que son los capítulos 24 y 25. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, queridos amigos? Estamos presentando ya con los cursos bíblicos anteriores sobre el tema del juicio final por una parte, pero el otro que nos llama muchas veces más la atención es la cuestión del fin del mundo, el cosmos. Pero ¿qué significa, decíamos? Porque nosotros cuando pensamos en el fin del mundo, yo les digo sinceramente, pensamos totalmente en forma equivocada. Nosotros pensamos en un fin del mundo ojo a palamundo, ya es ahí de verdad que se nos viene, que la oscuridad y que todo. Habla con cualquiera y siempre te presentan así, ¿verdad? O sea, con la cuestión de los géneros literarios más bien apocalípticos. Evidentemente que aquí también estos capítulos 24 y 25 son géneros literarios apocalípticos, pero lo importante es llegar al contenido y saber qué es lo que te está queriendo transmitir. Es ese fin del mundo. Pega con la yaicuana. No es entonces la cuestión de que se cae todo el mundo, bum, 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 y no sé qué cosa, ¿verdad? Es la fin del mundo para muchos. No. El evangelista, cuando está hablando del fin del mundo, en realidad está hablando de una irrupción, lo que en griego se dice eschaton, el aspecto escatológico, la irrupción de Dios en la historia del hombre, de la humanidad, la presencia de un Dios que cambia, que transforma y entonces él lo lleva a pegar el fin del mundo. O sea, te cambia todo tu chip, tu mentalidad. Eso quiere decir el fin del mundo. Y a eso tenemos que llegar. Porque nosotros por estas influencias protestantes, lastimosamente, en una lectura
que se hace de la Biblia así en forma literal, no entendemos lo que quiere decir verdaderamente el mensaje bíblico. Tenemos que ir al mensaje bíblico. Tenemos que ir a eso que la Iglesia, es decir, la Iglesia al comienzo transmitía y quería mostrarnos. Porque si nosotros no entendemos eso, evidentemente que después vamos a confundir, pero totalmente, ¿verdad? O sea, no vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que el autor sagrado, de lo que la Biblia te está queriendo decir. Entonces, por eso es que después tenemos confusiones, ¿verdad? Cada pregunta y cada cosa que nosotros decimos después, cuando hablamos del fin del mundo, ¿verdad? Entonces, y algunos luego ven ya el fin del mundo y ven esto y ven aquello, ven, como yo les suelo decir, en los cursos anteriores también estuve diciendo, ¿verdad? Ven que en el cielo, que la nube, que aparece alguien con un caballo, con una espada, hombre, de todo te dicen, ¿verdad? Eso que también en Photoshop podés hacer hoy en día, es tan fácil, ¿verdad? Una imagen así, entre nubes, que esto y aquello, más o menos, ¿verdad? O sea, no. Aquí es una cuestión entonces de un concepto. Y el concepto es lo que nosotros tenemos que mirar y qué es lo que se quiere transmitir entonces a través del concepto, a través de un aspecto semiótico, decíamos siempre nosotros, es decir, a través de los símbolos, porque todo es simbología, ¿verdad? Entonces, el mensaje profundo de lo que significa entonces este concepto del fin del mundo. El fin del mundo es, vuelvo a insistir, la irrupción de Dios que cambia la mentalidad, la irrupción de Dios, la presencia de Dios mismo en la historia del hombre, que ahora nos cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, lo que yo estaba viviendo, y entonces me pongo como una nueva meta y como un cambio verdaderamente con respecto a lo anterior. Les pongamos un ejemplo concreto. Si yo era un poco, entonces ya ve, entonces me convierto y soy una persona equilibrada. Y así, cualquiera de las cosas. Pongo un ejemplo. Pongan ustedes 10, 20 y 30 ejemplos de los cambios que nosotros necesitamos hacer en la vida. Yo no quiero decirlo así directamente, ¿verdad? Para no pasar muy así ya concretito, ¿verdad? De cosas que nosotros tenemos que aplicar si entendemos la idea central de lo que nos está queriendo decir el evangelista. Bueno, y desde ahí entonces vamos a seguir en este momento de nuestra reflexión, en esta charla que estamos teniendo sobre la cuestión del fin del mundo y sobre la cuestión del juicio final. Nosotros decíamos que hay formulaciones de una esperanza escatológica y por lo tanto de esto dependen aquí el evangelio claramente de un trasfondo que tenemos israelita, lo que ellos estaban esperando, lo que se realiza en la persona de Jesús, pero que al final de cuentas ellos no aceptan, ¿verdad? Los últimos profetas anunciaron el sentido del final, ya los profetas, ¿verdad? Que van anunciando, que van diciendo, esto será el final, de esta manera será el final. Pero ¿con qué cosa están hablando del final? El final. Y están anunciando y están diciendo que la irrupción de Dios en la historia del hombre, de la humanidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo, o mejor dicho, la encarnación de Dios en nuestra historia, podemos mirarlo también desde Gálatas. Miren un poco Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Es tan interesante como incluso, viste, en el pensamiento de Pablo nosotros encontramos todos estos elementos que se vuelven, ¿verdad?, a repetir y se vuelven a hablar así directamente. El Evangelio de Pablo, ¿verdad?, capítulo 4, versículo 4 dice, pero, escuchen bien lo que dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nació de una mujer y sujeto a la ley. Cuando se cumplió el tiempo establecido. Es decir, aquí, ese tiempo establecido, aquí te pone la traducción establecido, pero en realidad en el griego dice cuando el escatón, es decir, el final. Cuando llega entonces el final del mundo, dice, cuando se cumplió ese final del mundo, final de una historia, final de la promesa de Dios, final de todo lo que Dios vino prometiendo y diciendo a su pueblo, al pueblo elegido. Bueno, fuerza pueblo, prepararse, entonces preparar el corazón porque ahora yo tengo que manifestarme, ¿verdad? Y de esa visión todos prácticamente van hablando. Si nosotros miramos también el capítulo, vamos nomás al capítulo 1 mismo
de San Mateo. Capítulo 1, cómo termina esa genealogía que nos habla en el versículo 16. Miren cómo se te presenta después de pasar 14 generaciones, 3 veces 14. 3 veces 14 las generaciones que van apareciendo. Y en el capítulo 1, versículo 16 de San Mateo ya nos decía, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Cristo que quiere decir Mesías, ¿verdad? Que es llamado el Cristo, es decir, aquí llegamos a la meta. Ciertamente que aquí es pura teología lo que nosotros estamos encontrando. Nosotros con estos nombres y estas 3 clases, ¿verdad?, de personajes que van apareciendo, están sintetizando toda una historia y todo un camino de Israel, es decir, todas las promesas. Y dentro de esas promesas también con sus altibajos, los elementos interesantes, ¿verdad?, donde la acción de Dios es una acción positiva, maravillosa, a través de sus reyes, a través de sus profetas, a través de sus grandes personajes, ¿verdad? Pero también dentro de eso van apareciendo, por ejemplo, 5 mujeres también, muy interesante cómo se presentan, que no son las mejores, ¿entienden? Pero que quiere decir altibajos también. Pero es allí en esa historia donde Dios actúa y donde Dios cumple su misión. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El ministro de Turismo de Malta, Clayton Bartolo, y el embajador de Malta ante la Santa Sede, Frank Zammit, pudieron saludar al Papa en la audiencia general. El ministro le regaló un libro sobre los principales destinos religiosos de Malta. El Papa bromeó sobre el episodio en el que San Pablo fue atacado por una serpiente cuando llegó a esta isla. En una entrevista para Rome Reports, el ministro de Turismo describió la rica tradición cristiana de Malta que comenzó con la llegada de San Pablo a la isla tras un naufragio. Tenemos más de 365 iglesias y capillas, todas dedicadas a la fe, el cristianismo y la religión. En total hay más de 590 lugares de culto. Por lo tanto, en un país tan pequeño, hay muchas oportunidades para el visitante que busque enriquecer su experiencia religiosa. A medida que el turismo vuelve a despegar tras más de un año de pandemia, el ministro quiere impulsar el turismo religioso con todas las medidas de seguridad sanitaria. Por ejemplo, quiere dar a conocer en todo el mundo las costumbres de sus fiestas religiosas. Malta es un país muy bonito y con un clima muy bueno. Tenemos sol todo el año. Ese es un motivo para visitarlo. Pero además, queremos que la gente nos visite por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestros objetos religiosos que puede proporcionar una atracción única para los visitantes. El ministro espera que el Papa Francisco esté entre los próximos visitantes y que disfrute de la riqueza cultural e histórica de la isla que acogió a San Pablo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Y seguimos, queridos amigos, con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el fin del mundo y estamos mirando también sobre el juicio final, pero con esta acepción verdaderamente de lo que el autor sagrado, San Mateo, en su teología, nos está queriendo transmitir. Decíamos nosotros que los profetas anunciaron también el sentido del final, el sentido del final. Ahora, atención, porque entramos en otra terminología importante y esta es la que algunas veces nos confunde. Las visiones de la apocalíptica. Atención, las visiones de la apocalíptica expresaban el misterio de ese fin por medio de imágenes y enigmas, comparaciones y terrores. Vea que pesura ya ponerse. Porque nosotros al final nos quedamos simplemente con la cuestión entonces de las imágenes. Y este puede ser el peligro. Y fíjense, todas las sectas, etcétera, los protestantes siempre te hablan de estas cuestiones, de los terrores, te hablan de las comparaciones, de los enigmas, de las imágenes, ¿verdad? Cómo queda. Pero eso es como que yo te quiero indicar, mira un poco allá, mira, y vos te quedás mirando la puntita de mi dedo. Te quedas mirando. Eso es mirar literalmente, ¿verdad? Yo te digo, mira, pues allá, mira. Y vos te quedas mirando. ¿Dónde vio? ¿Entienden? Entonces, estas imágenes, todos estos signos, porque esta es la cuestión que decíamos muchas veces, y tenemos que hacer todo un curso, lastimosamente que no tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad? Pero más programas televisivos tendríamos que tener para hablar y más tiempo para poder explicar todo esto, porque es una riqueza impresionante, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, la Biblia, cómo Dios se da a conocer al hombre, el aspecto de la semiótica, ¿verdad? La semiótica, todo un estudio, ¿verdad? Que tendríamos que hacer y profundamente y entrar en ese aspecto, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros hablamos por medio de imágenes, enigmas, comparaciones, terrores. Por eso vuelvo a insistir. Aquí nosotros tenemos las visiones de la apocalíptica que expresaban y expresan en este evangelio y también todo un libro apocalíptico, ¿verdad? El misterio de ese fin, el misterio de ese fin, de ese cambio, de esa transformación. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de imágenes y enigmas, comparaciones y terrores. Jesús vivió ese ambiente. Jesús estuvo en ese ambiente apocalíptico también. El fin se acerca. Entonces las imágenes apocalípticas, que era como el pan fresco, ¿verdad? En ese momento que aparecía y estaba ahí. Habló del reino que nos llega desde Dios. Habló
del reino que nos llega desde Dios. Pronto, muy pronto, aquí ya está, dale fuerza, ánimo, aquí ya está muy pronto, muy cerca. Ahora, la iglesia de por sí en este momento en que se está escribiendo el Evangelio de San Mateo y todos los otros libros también, no pensemos que solamente San Mateo o la Apocalíptica simplemente, sino que todos los libros tienen momentos de su contexto histórico que le dejan la fuerza, ¿verdad?, literaria y la influencia entonces del pensamiento apocalíptico. La iglesia vive tiempos entonces de espera, jubilosa, dura espera por otra parte. ¿Se dan cuenta? Son todos los elementos que uno va viviendo, va esperando. Tiene una esperanza. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar? Queremos cambiar. Entonces, esa es la palabra entonces de la esperanza. Lo que nosotros estamos queriendo. A eso queremos llegar. ¿Verdad? Entonces, es esa construcción del reino de Dios que él llamará el Nuevo Testamento. Jesús lo llamará así. Jesús predicará principalmente el reino de Dios, Dios en medio de su pueblo, el reino de los cielos, según San Mateo, ¿verdad?, con su expresión. Se sabe, por un lado, que el final se está acercando. Se sabe, el final se está acercando. Entonces, no volvamos, y vuelvo ya a insistir y abrir paréntesis de nuevo para no volver a quedarnos cuando hablamos del final como que el mundo o susumba lleva o apodeité, imagina, y no sé qué cosa, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Nada de eso, sino que son terminologías. Pero, ¿cuál va a ser ese fin del mundo? Ese fin del mundo que está llegando. Entonces, es justamente la llegada de Dios mismo y la irrupción de Dios, es decir, el escatón, esa es la palabra escatón en griego, Dios que entra, aquí corta esta historia. Se presenta entonces la historia de una manera lineal, escena, las promesas, ¡pum!, aparece como en un cuchillo que corta. Aquí entonces, fin del mundo, aquí terminó, fin de esta historia, todo lo que vinimos caminando, ¡pum!, y digo, aquí cortamos. Y de aquí comienza lo nuevo. ¿Comienza con quién? Con la presencia justamente y la irrupción de Dios dentro de la historia. ¿En la persona de quién? De Jesús de Nazaret. En la persona de Jesús de Nazaret se encarna nada menos y nada menos que Dios. Entonces, esto es lo que aquí nos está predicando y nos está enseñando la palabra de Dios. Esto es el Evangelio. Ahora, este Evangelio que se está predicando y que se está anunciando, que se entiende de esta manera, con esa experiencia con Jesús de Nazaret, es la experiencia o es el concepto que el judaísmo no está aceptando. Y entonces el fin del mundo para el judaísmo significará entonces aquí, ¡pum!, termina tu mundo. Abe o palan de mundo, porque anga ñamoñe penuta peteñi pajúa. Jamás ni ñamoñe penuta. Y ahí comienza entonces el cristianismo, es decir, con la persona de Jesús. Ahí comienza entonces la persona de Jesús a dar el sentido a toda la historia que viene a continuación, porque en él se realiza esa promesa ya hecha en el Antiguo Testamento. Jesús también vivió ese ambiente, decíamos, y esta es la vida de la iglesia, que es también algo que está viviendo de una manera de dura espera. Se sabe por un lado que el final se está acercando, pero ese final ya no es tan solo enigma, un punto ciego. El final es la venida del mismo Cristo. ¿Entendeba? ¿Qué es el fin del mundo? Aquí está. Es la venida del mismo Cristo. La venida de Jesucristo en medio de nosotros significa entonces el fin del mundo. Vuelvo a insistir, no nos quedemos con las imágenes apocalípticas que son simplemente imágenes, son lenguajes para expresar la irrupción de Dios en nuestra historia. Yo siempre digo, ¿verdad? Pero espero que nadie se ofenda por eso, ¿verdad? Pero el asunto que es así, ¿verdad? El lenguaje protestante y el lenguaje de las sectas, lastimosamente, como se quedan en lo
lo que ahí se lee. Entonces nos miramos a una cuarta de nuestra nariz, ya es ahí señante. Entonces nos hace pensar, ¿verdad? A uno que no estudia, a uno que no conoce. Entonces te hace pensar que gusta más la fin del mundo. Y por eso es que ellos le ponen fecha, día, lugar, dónde, cuándo, Mirá que ya se ve esto, mirá. Entonces eso ya es el final. Pero después nosotros nos damos cuenta que después que viste esto, viste aquello, supuestamente, bueno, no sé, por ahí puede ser que haya algún fenómeno natural. A mí cuando vi el fenómeno natural, ¿cuál es ya es antes hoy? Dentro de esta maravilla del mundo que Dios nos presenta y cosas. Pero claro, como vos asocias de esa idea y de ese mensaje, y como vos lo tomás literalmente, vos eso lo aplicás en una forma directa. Así como lo pensaste literalmente, lo aplicaste también de una forma directa. Y sin embargo, este es un lenguaje simbólico. Apocalipsis quiere decir revelación. Dios que se revela, pero Dios que se revela como un concepto de mensaje. No es una revelación de concepto concreto, así como está que va a suceder, ¿entienden? Sino que eso sucede todos los días. Y ahí te está diciendo. Por eso decimos, es la irrupción, dice. Y eso mismo. Se sabe, por un lado, que el final se está acercando. ¿Y cuál es el final? Pero ese final ya no es tan solo enigma, un punto ciego. Al final es la venida del mismo Cristo. Ese es el fin del mundo. Porque ahora comienza un nuevo mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Mateo y nosotros estamos hablando sobre el fin del mundo, sobre esa irrupción. Ahora ya tenemos que hablar con los conceptos verdaderos de lo que significa el fin del mundo. Es la irrupción de Dios en nuestra historia. Entonces termina un ciclo, termina unas promesas, pero que ahora se realizan con la presencia de Jesús, entonces la nueva vida, la nueva era, digamos de esta manera. Es la presencia y la irrupción de Dios con su encarnación dentro de nuestra historia. Por eso el fin del mundo termina la etapa antigua y comienza la fe en Jesucristo. Y ahí lo que está diciendo el cristianismo es: aquí está lo nuevo. Esta es la realidad nueva. Por lo tanto, ouma la fin del mundo. Entonces, nosotros decíamos que ese final ya no es tan solo enigma, ¿verdad? Un enigma, cuándo, cómo va a venir, etcétera, que ellos están hablando, sobre todo con la literatura apocalíptica, decíamos. La literatura apocalíptica comienza más o menos en el año 180 antes de Cristo, ¿entienden? Desde ahí comienza la literatura apocalíptica. Ellos se dan cuenta y dicen: bueno, aquí nosotros solos históricamente no podemos hacer nada. Ñande a venir cote, lleva Ñande Yara o que irrumpa nuestra propia historia. Dios que entra en nuestra propia historia. Solamente así vamos a poder salir de esta realidad en la que nosotros nos encontramos. Porque se daban cuenta que humanamente todas las promesas humanas no funcionaban. Todas las situaciones humanas en quienes ellos ponían su confianza, doy coy en síntesis. Entonces dice: si aquí Dios no irrumpe nuestra historia, si aquí Dios mismo no se hace presente en nuestra historia, entonces nosotros no vamos a poder salir de esta situación. Fíjense que esta es una teología muy profunda y es una teología bastante difícil y bastante complicada si nosotros no entendemos bien lo que significa la presencia y la irrupción de Dios en nuestra historia. Entonces, por eso decíamos, el final, o sea, el fin del mundo, es la venida del mismo Cristo, Hijo del hombre, luego triunfador glorioso. Vuelvo a repetir esto para que todos lo sellemos y todos lo recordemos. El final, es decir, el fin del mundo, es la venida del mismo Cristo, Hijo del hombre, triunfador glorioso. Quienes le aclaman a Jesús, triunfador glorioso, la venida, Jesús de Nazaret, y confiesan su nombre, creen, se adhieren a Jesucristo, ya no tienen que temer. Él es el amigo, el gran amigo que ahora llama a adherirse entonces a este plan de salvación. Entonces, es interesante, ¿verdad? Aquí viene ya la consecuencia, en la medida en que nosotros lo aceptamos. Si Él está aquí presente, Dios que irrumpe nuestra historia, el escatón ahora está aquí en medio de nosotros. Ahora, junto a ese gozo, porque nosotros decimos, bueno, aquí se irrumpe todo lo que era promesa, todo lo que era negativo, entonces ahora viene como esa alegría, porque decíamos justamente nosotros hace rato que Jesús llegaba justamente con esa alegría, es el que trae la alegría. Junto a ese gozo, entonces, la iglesia de Mateo se ha sentido traspasada por la dura realidad del pueblo de Israel no convertido. Atención, aquí entonces, la iglesia de Mateo, es decir, esa iglesia judeo-cristiana, porque ellos eran judíos y están entendiendo la historia de la salvación, la historia de Jesucristo, la historia de Dios que irrumpe el escatón, ¿verdad? Y que entra en nuestra propia historia. Entonces miran y ven y se dan cuenta que el pueblo de Israel no se ha convertido. Y entonces aquí nos encontramos con esa dura realidad de la guerra y de la destrucción del templo. Todos estos elementos entonces vienen como consecuencia, ¿verdad? Por una parte, de un judeo-cristianismo que se adhiere a Jesucristo, pero por otra parte también que eso produce, entre comillas, produce división, produce guerra, caída, destrucción del templo.
La caída de ese pueblo se interpreta como nota del momento final en que se vive. Como es nota del final la guerra y la violencia, la interna división entre los fieles y la duda. Ahora entonces vamos a entender mejor esa expresión que nosotros escuchamos tantas veces de Jesús que decía, ¿cómo ustedes piensan que yo vine a traer? Entonces dice unión, etc. No, yo vine a traer división, ¿se acuerdan? Y después dice también, traje fuego, dice, a la tierra. Y cómo ya quiero que arda ese fuego. Entonces, si vos vas a pensarlo literalmente, vas a decir, pero aquí hay una contradicción de Jesús, que se presenta un Jesús dulce, un Jesús manso, vengan a mí, todos los que están agobiados. Entonces vos decís, pero todo lo contrario. Pero aquí está el lenguaje, ¿verdad? Apocalíptico, porque este es un lenguaje apocalíptico. Y el lenguaje apocalíptico está diciendo la irrupción. Aquí está el fin del mundo. ¿Y qué quiere decir entonces ese fin del mundo? Dejar las cosas del pasado, las cosas negativas. Lleva la tataña mandana, el mundo que arde. Dentro de nuestra historia del descubrimiento, así se llama, ¿verdad? Descubrir América. Bueno, en fin, esa terminología así un poco que nosotros utilizamos. Ahora no recuerdo bien quién era, ¿verdad? Pero dice que justamente cuando los soldados se encuentran en esa situación, algunos quieren escapar, ¿verdad? Sobre todo cuando viene esa conquista y cuando comienza la lucha, ¿verdad? Contra los habitantes de la América. Entonces quieren escaparse. Si mal no recuerdo, creo que era Hernán Cortés. Bueno, ustedes me van a corregir, después búsquenlo bien y vamos a mirar. Hernán Cortés, ¿verdad? Entonces dice que le prende fuego a las barcas. ¿Para qué? Y justamente para que los soldados no huyan. O sea, aquí o te quedas y no hay caso, ¿verdad? A las barcas. Bueno, es un poco lo que Jesús está diciendo. Yo vine a traer fuego a la tierra y cómo ya quiero que arda. En el sentido de que, bueno, aquí lo que hay que hacer es hacer morir a todas las cosas negativas para que podamos proyectarnos ahora hacia este nuevo mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene, como siempre, el Señor a nuestro encuentro. Leemos la palabra de Dios del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 17, 1, luego del 9 al 10 y luego del 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Señor Shaddai, camina en mi presencia con lealtad. Dios añadió a Abraham: tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto que hago con ustedes y con tus descendientes y que ustedes han de guardar. Circunciden a todos sus hijos varones. Dios dijo a Abraham: Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino será Sara. La bendeciré y te dará un hijo, y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Queridos hermanos, aquí tenemos la tercera promesa que hace el Señor al pueblo de Israel, en la persona de Abraham. En este capítulo 17, como habíamos dicho anteriormente, encontramos el cambio del nombre que le hace Dios. Primero a Abraham y luego a Sara. Primero era Abraham, el cambio de identidad después de ese encuentro y después de haber caminado con él, con Nandererata Abraham. Y de Nandererata Sarai, sino que desde ahora será Sara, es decir, esa preciosura, quiere decir la princesa Sara. Entonces, queridos hermanos, esto nos invita también a nosotros con esta gran promesa del Señor de ser los continuadores de las bondades del Señor. Peñan de yara hukuaoba y ya are con engañandere no y peñan de pope. Y le está diciendo: a través de ti entonces vendrán las bendiciones. ¿Quién es el que da el berajá, es decir, la bendición al mundo, a la realidad del mundo? Y justamente es el Señor. Pero en este caso el Señor que pone ya en manos de Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y en Sarai, que ahora entonces también cambia su identidad porque ya es elegida de Dios de este pueblo, madre entonces de estas naciones. Desde ahora se llamará Sara, que significa la princesa. Para que entendamos este mensaje y para que nosotros sepamos que hoy Dios ha dejado todo en nuestras manos para que este mundo pueda crecer, se pueda realizar según los designios del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria. Non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno del tuo amor di madre. Prega per me, curati di me. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia.
io camminare con te, Maria. Madre nel dolore e nell'allegria, tu che sei fedele nella croce, portami tu fino a Gesù. Guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione. Oggi ti do la mia vita e il mio cuore. Guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta temática tan interesante que es el fin del mundo y el juicio final. Cuando hablamos del fin del mundo y el juicio final, estamos hablando justamente de la propuesta de Jesús que nos está diciendo una adhesión total a Jesucristo. Y nosotros decíamos que aquí vivimos el gozo por una parte y también estamos viviendo un momento de decisión, el momento de decisión, porque nos sentimos liberados, muy bien, todo lo que vos quieras, pero yo les puse recién ese ejemplo de Hernán Cortés, ¿verdad? En un momento en que los soldados se sienten desanimados, que llega y quieren correr, quieren como subir de nuevo a las barcas y bueno, vamos a volver de nuevo de donde vinimos, o vamos a buscar otras cosas, pero sin embargo él dice, no, aquí nosotros tenemos que luchar, tenemos que conquistar. Entonces, en este sentido, es lo del Evangelio también. Tiene un poco la misma simbología. Si nosotros huimos, entonces nos damos por vencidos. Entonces, para que nadie huya, entonces le prende fuego, ¿verdad? Es como decir, quisiera ya que este mundo esté ardiendo. Es decir, donde cada uno se meta y le prenda fuego a todo aquello en el que está confiando, que es su seguridad. Nosotros necesitamos todo lo pasado hacer que desaparezca. Y por eso Jesús dice en un momento, ¿cómo quiero ya? Yo no vine aquí a traer entonces, ustedes piensan que la paz, la serenidad, todo tranquilo. No, yo vine a traer fuego, la división, dice en síntesis. Pero no en el sentido de que Él está buscando división, o está buscando cosas negativas, ¿verdad? Estilo revolú. No, la revolución es una revolución interna. La revolución es una revolución entonces a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón. Es el cambio de chip y el cambio de mentalidad. Apeáis en la fin del mundo. Terminar con lo pasado, terminar con lo negativo, terminar con aquello que nos ha alejado del verdadero sentido de nuestra vida, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y desde aquí nosotros entonces vamos a entender y vamos a mirar y vamos a proyectar lo que es nuestro. Bueno, entonces vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? En esta reflexión nuestra, queridos amigos. Junto entonces a ese gozo, la iglesia de Mateo
se ha sentido traspasada por la dura realidad del pueblo de Israel no convertido. Es esa iglesia de Mateo, que está predicando, que ha entendido, que vio en la persona de Jesucristo, y ahora ellos también que están viviendo de cerca. Pero hay persecución, hay lucha, hay falta de entendimiento, no penáis y cuál sea lleva. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este es un Israel no convertido. Ahora, de la guerra y destrucción del templo también nosotros vemos una manera, una forma, esa guerra, esa destrucción, como decíamos anteriormente, de todo lo que es pasado. Porque el templo entonces pasará, ¿por qué? Porque ahora aparece la figura nueva, el verdadero templo que es Jesucristo. Ustedes se acuerdan que Jesús entra incluso en un momento al templo. ¿Qué hace? Desbarata, echa todo, dice, le echa a los cambistas, a los animales, las palomas, los bueyes, las ovejas. ¿Cuál es el sentido profundo de eso? Que ahora todo esto cambia. Ahora viene el nuevo templo. Este templo que está aquí, estos sacrificios ya no sirven. El verdadero sacrificio es Jesucristo. Bueno, eso nosotros lo habíamos ya hablado también en otra ocasión, pero es bueno volver a darle entonces la unión de esa figura en el momento en que Jesús entra también al templo, en el momento en que Jesús tiene que desbaratar todo. ¿Por qué? Porque ahora comenzamos con una nueva situación, con un nuevo camino. Bueno, entonces, Israel que no se ha convertido, y así entonces la caída de ese pueblo se interpreta como una nota del momento final. ¿Entendés? Ve a la fin del mundo entonces. Vuelvo a repetir, para que podamos entender bien lo que significa el fin del mundo. La caída de ese pueblo se interpreta como nota del momento final en que se vive. Como es nota del final la guerra y la violencia, la interna división entre los fieles y la duda. ¿Se dan cuenta también? La interna división entre los fieles y la duda. Porque aquí San Mateo y toda la comunidad cristiana está predicando a un Jesucristo que trae, ¿verdad?, la fuerza, la lucha, la guerra. Pero sin embargo nosotros nos encontramos ante una situación, ¿verdad?, una situación que parece que es contradictoria, porque está trayendo la guerra, está trayendo fuego, está trayendo y está diciendo, esto es el final, esto es el fin del mundo. Es como una destrucción total. Y por eso yo decía siempre, ¿verdad?, que algunas veces nosotros nos quedamos simplemente con qué cosa. Ya pues está solamente mirando ahí la puntita, ¿verdad? Y no miramos lo que verdaderamente el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Lo que el autor sagrado nos quiere transmitir es ese cambio total y radical de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar y de nuestra forma de relacionarnos. Entonces, primero en comunidad como tal. ¿A qué tenemos que hacer morir, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desaparecer? Va el año de final, va el año de fin del mundo. Y luego en esa relación también con Dios, es decir, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que yo tenga que cambiar para responder mejor a su voluntad? Para responder mejor a eso que Dios me está pidiendo a mí que yo tenga que vivir. Eso es lo que entonces nos está queriendo decir el fin del mundo. Eso es lo que después, al final de cuentas, será para nosotros desde un proceso de un juicio final. Desde un proceso del juicio final. Nosotros vamos a ir mirando poco a poco hasta llegar y a darnos cuenta cuáles serán estos elementos del juicio final para nosotros. Entonces, la caída, vuelvo a repetir, de ese pueblo se interpreta como nota del momento final en que se vive, como es nota del final, la guerra y la violencia, la interna división entre los fieles y la duda. Pregunta, ¿cómo se ha expresado todo eso? ¿Cómo se dice todo eso en el Evangelio de San Mateo? Mateo ofrece dos cuadros prácticamente paralelos de esta situación escatológica. Lo que encontramos, y vamos a leer ahora, 24, 4, 14, y luego 24, 15, 28. Y aquí vamos a ver entonces estos dos puntos. Pero eso entonces lo haremos
en el próximo curso bíblico. Entonces ya es Saponata, Peñan de Yara y Señande, porque se expresa en dos cuadros muy interesantes que son paralelos, ¿verdad? De esta situación de escatología, el escato, la irrupción de Dios que hace que venga ese fin del mundo, o sea, termina lo anterior y comienza algo nuevo. Por el día de hoy nos vamos despidiendo y así entonces nosotros volveremos con nuestro curso bíblico en cosas nuevas, interesantes, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.